Hola disfrutones. Hola. Nos hemos venido a pasar un fin de semana estupendo a Múnich, que es la capital de Baviera, uno de los estados más divertidos y con más personalidad en Alemania. Vamos para allá. Buenos días, disfrutones. Hace un día súper bonito de otoño para enseñaros Múnich. Vamos a ir de más lejos hasta más cerca, es decir, primero os vamos a enseñar todo el anillo antes de meternos en el casco histórico. Primera parada, calle Türken 68. Esta Casa Blanca que tenéis detrás hace muchos años fue una de las cervecerías más importantes de Múnich y la historia de Europa pudo cambiar aquí hasta 2 veces. Esto era la cervecería Burger Brau Keller. El 8 de noviembre de 1923, Hitler celebraba aquí un gran evento con 3.000 simpatizantes, entre ellos militares, políticos, fuerzas paramilitares. Esa noche aquí Hitler declaró un golpe de Estado y la destitución del gobierno estatal. Al día siguiente los militares y las fuerzas armadas fueron a por ellos, él se escondió, le cogieron después de varios días y le metieron en la cárcel. Para que veáis lo importante que fue ese momento, en la cárcel Hitler intentó suicidarse porque estaba convencido de que le iban a poner la pena capital por alta traición. Todo lo contrario. En ese momento ya muchos jueces eran afines al nazismo y pasó menos de 9 meses en la cárcel. Le dio tiempo a darse cuenta de que él tenía que llegar al gobierno de una forma más o menos legal, no con revoluciones. En ese periodo también escribió en la cárcel su lamentablemente famoso libro Mein Kampf y ahí es donde decidió montar el Partido Nacional Socialista. Y aquí es donde se produce otro hecho histórico que pudo cambiar todo en este mismo sitio, en esta misma cervecería, el 8 de noviembre de 1939. Con Hitler ya en el poder, era muy común que aquí se reuniera junto con las figuras más importantes de su partido nazi y hubo un activista, George Elser, que quiso acabar con ellos y poner aquí una bomba en un momento, un día en el que sabía que se iban a reunir. Quiso el azar que después de estar reunidos aquí toda la tarde, Hitler saliera por la puerta de la cervecería a las 9:10 y la bomba estallara a las 9:20. Así que nada, se libró por 10 minutitos que efectivamente, nuevamente, pudo cambiar la historia. Para conmemorar ese hecho hay aquí un gran neón que se enciende todas las noches a las 9:20. Hemos entrado en el Jardín Inglés, una auténtica maravilla de espacio verde en pleno centro de Múnich. Es uno de los parques urbanos más grandes de toda Europa y aquí hay, un poco de todo. Por supuesto, un sitio estupendo para pasear con el perro, para hacer deporte, pero luego tiene también grandes praderas, zonas de merenderos y lo más curioso es que hay un sitio para practicar el surf. Y paseando por el parque nos hemos encontrado un beer garden con todas esas corridas tradicional, pero que está donde una pagoda china, mirad qué bonita. En la planta de arriba hay unos señores tocando música tradicional. Look out, here she comes, the woman that I love. Y esta es una de las grandes curiosidades de Múnich, que no sé si habéis visto algún sitio en el que se practique surf en un río y dentro de un parque. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same from me. Ahora estamos en la plaza de Odeón, que os recomendamos que estéis aquí un buen rato porque tiene mucho que ver. Le llaman la pequeña Italia por la cantidad de edificios renacentistas que hay. Lo que pasa es que en muchos casos queda solo un poquito. Esta es el ala derecha de la residencia de los Reyes que vais a ver ahora, aunque solo queda esta parte central. Le llaman el monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial y de hecho, si os fijáis en las columnas, todavía se ven las muestras de balas y de bombazos de los tanques. Uno de los monumentos
turísticos más importantes de la ciudad, que es el Palacio, o como lo llaman aquí, la Residenz, porque precisamente fue residencia de los reyes de Baviera, de la dinastía de los Wittelsbach, hasta 1918. Es el palacio urbano más grande de Alemania y recomendamos hacer la visita guiada por eso, porque es inmenso. Tiene más de 130 habitaciones, un gran museo en el interior que alberga pues toda la riqueza de la dinastía de los Baviera, e incluso tiene dentro un teatro. Al ladito del palacio tenéis esta iglesia tan curiosa y tan amarilla, que es la iglesia de San Cayetano. Es del siglo XVII, barroco italiano, y vamos a entrar a verla. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let. Vamos a salir un poquito del casco antiguo para visitar el barrio de la Justicia, que llaman aquí en Múnich. El edificio central de este barrio es la Corte de Justicia de Baviera, que lo vais a ver ahora a nuestra derecha. Pero no os perdáis todos los edificios grandiosos que hay al lado. Si os gusta la arquitectura europea de los siglos XIX y principios del XX, este barrio es súper bonito. Ahora estamos en la plaza de San Jacob, que es la zona de la ciudad en la que antiguamente se encontraba el barrio judío. De ese barrio pues queda apenas nada, pero sí que se conserva la sinagoga, que es la que tengo aquí detrás, y enfrente el Museo Judío. Volvemos a entrar en el casco histórico por la Puerta de Carlos, que es la que tengo detrás. Desde 1370 es el acceso principal a lo que era la ciudad amurallada de Múnich. Otro punto esencial en el casco antiguo de Múnich es su catedral, la Catedral de Nuestra Señora. Veréis que se ve prácticamente desde cualquier punto, y eso es porque desde la época medieval hay una ley que impide construir ninguna casa y ningún edificio que sea más alto de la catedral en el casco antiguo. Destaca un montón pues por ese ladrillo rojo tan bonito con el que está construida, las dos torres, como dice José, sobre todo por esas cúpulas bizantinas, y que sepáis que esta catedral fue muy dañada durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho su rehabilitación duró hasta finales del siglo XX. La leyenda dice que para poder construir esta catedral con estas torres tan altas y espectaculares, el constructor llegó a un pacto con el diablo, pero el diablo le dijo que si quería construirla sin que se derrumbara, la tenía que hacer sin ventanas. El constructor, que era muy cuco, pensó en una forma de engañar al diablo. Lo que hizo fue que desde cierta posición de la catedral, desde donde el diablo iba a chequear que no hubiera ventanas, dispuso las columnas de tal forma que no se pudieran ver. Pero cuando llegó el diablo aquí, vio el engaño y se cabreó tanto que dio una patada en el suelo, y esa marca es la que ha quedado en esta catedral para siempre, la pisada o la huella del diablo. ¿Veis? No hay ventanas. No nos podemos marchar de Múnich sin comer el famoso codillo, que ya sabéis que es patita de cerdo asada, que la hacen con salsita y puré de patata. Es uno de los platos más tradicionales y la verdad es que podéis tomarlo pues en casi todas las cervecerías que hay por la ciudad, pero nosotros hemos elegido el probarlo en Augustiner Klosterbier. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will Qué have. rica la comida y qué potente. Ahora un paseíto y a coger el avión para volver a España. Estamos en la puerta de nuestro hotel ya para coger las maletas. Es el Hotel Mio by Amano. Está súper céntrico, dentro del casco histórico, en la calle Sendlinger, que es peatonal comercial y a 2 pasitos del nuevo ayuntamiento. En nuestra web viajandonuestraaire.com vamos a escribir un post con toda la información de todos los sitios donde hemos estado, un montón de fotos, enlaces y sitios curiosos. Y durante toda esta semana estaremos colgando fotitos en nuestros perfiles sociales, en Facebook, X e Instagram. Si os gusta este vídeo de Múnich, no os perdáis los que hemos hecho de la Selva Negra,
que este año hemos estado unas cuantas veces aquí en Alemania. Suscribíos a nuestro canal en YouTube dándole a la campanita. Y nada más, disfrutones, que nos despedimos de vosotros hasta la siguiente escapada de Viajando en nuestro aire. Adiós. Adiós.